En este video vamos a hacer una introducción al lenguaje de programación JavaScript y para lo cual hay que tener ya conocimientos previos de lo que es el manejo del lenguaje de marcado HTML y también de las hojas de estilo CSS. Podemos ver que HTML es el que nos entrega el contenido de un sitio web, de una página, y CSS es el que les da el estilo o el diseño a la página. Ahora con JavaScript lo que vamos a hacer es poder darle interacción a la página, es decir, las acciones que el usuario puede realizar con los elementos que contiene la página. Vamos a comenzar explicando dónde se escriben los códigos JavaScript en una página HTML. Una posibilidad es escribirla aquí en las cabeceras y para ello utilizamos las etiquetas script y /script, por lo tanto aquí dentro de esta etiqueta escribimos nuestro código JavaScript. ¿Ya? Aquí iría el código. De la misma manera, podemos escribir código JavaScript en el cuerpo, es decir, en el body. La diferencia es básicamente que aquí en el body es código JavaScript que queremos que se ejecute en el momento de cargar la página. Y acá en la cabecera son más bien funciones que van a ser llamadas con la interacción que el usuario realice a través de los eventos. No es una regla estricta, pero sí recomendable. Y por último, hay una tercera forma de escribir los JavaScript, que sería también en las cabeceras, y esto ustedes lo pueden encontrar en muchos sitios web si ustedes ven el código fuente, y se van a encontrar con, por ejemplo, una llamada a un archivo externo. Y se escribe con script, /script, pero se pone aquí la fuente de dónde están los archivos. Por ejemplo, mi js.js. La extensión suele usarse JS de JavaScript. Entonces yo tendría que tener creado un archivo, mi js.js, y en ese archivo externo escribo los códigos JavaScript. De la misma manera como lo hacemos con las hojas de estilo, también se pueden incluir en un archivo externo. Veamos un primer ejemplo. Acá yo tengo un JavaScript escrito en el body y podemos ver que es un lenguaje muy similar a los que pudiesen ustedes ya conocer, como cualquier lenguaje incluye variables. En este caso estamos definiendo una variable num, y al asignarle un contenido, entre comillas, de inmediato asume que es una cadena. Acá tenemos una segunda variable, altura, y al asignarle un valor numérico, de inmediato asume que es un valor numérico entero. Y aquí hay una instrucción, alert, donde hago una concatenación usando el signo más de cadenas o de variables en este caso. Por ejemplo, la cadena literal don, le concateno el nombre, que sería Charles, luego le concateno espacio mide, una cadena literal, y luego la altura y finalmente centímetros. Esto ustedes podrían guardarlo y probarlo. Por ejemplo, si yo lo grabo en mi escritorio con un nombre ejemplo 1, JavaScript, tiene que ser la extensión HTML, y luego me voy al navegador y puedo abrir un archivo y lo busco acá en mi escritorio y está acá ejemplo 1, y esta es la caja de alerta donde me hace la concatenación de la cadena. Don Charles mide 178 centímetros. ¿Okay? Y ahí estaría el código.
De la misma manera podemos, como había dicho hace un rato, escribir en la cabecera código JavaScript. Para ello pegamos las etiquetas script y aquí vamos a escribir principalmente lo que son funciones, ¿ya? Una función va a ser llamada después con alguna interacción del usuario por algún evento y para ello se utiliza la palabra reservada function que me permite escribir una función. Por ejemplo, una función que multiplique dos números podría escribirse de la siguiente manera. Aquí tenemos una función que tiene dos variables, a vale 5, b vale 8, y luego vamos a levantar una caja de información, una alerta, donde va a mostrar la multiplicación de ambas variables. Es decir, saldría el valor 40 en esa caja. Pero no es una función muy útil. La idea de una función es que, por ejemplo, pudiese retornar un resultado, ¿ya? Si yo quisiera llamar a esta función, tendría que escribir, por ejemplo, aquí, multiplica, ¿ya? Estoy haciendo una llamada a la función. Vamos a modificar de modo que en vez de que mostrar una alerta en la función, yo voy a retornar la multiplicación, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que tendría que hacer es, en el momento de llamar a la función, tendría que en una variable recibir lo que me retorne la función. O sea, x va a recibir lo que me retorne multiplica. En este caso va a ir a multiplicar y va a retornar 5 por 8, 40. Por lo tanto, aquí yo podría mostrar el resultado, ¿sí? Y una tercera mejora podría ser que yo le pase parámetros y no solamente la función me multiplique 5 por 8, sino que cualquier valor que yo necesite multiplicar. Entonces podría pasarle un parámetro a, b, y acá la función ya no necesita definir las variables porque vienen dadas como parámetros, simplemente retorna la multiplicación de ambos parámetros. La llamada cambiaría acá, yo tendría que llamar pasándole los parámetros 5 y 8 y luego mostrar el alerta. Entonces ahí tenemos el uso de funciones en las cabeceras y cómo podemos pasar parámetros y retornar resultados a una variable. Una de las ventajas o de las potencialidades que tiene JavaScript, que es un lenguaje orientado a objetos y eventos, y para entender los eventos quise mostrarles acá una lista de todos los posibles eventos que pueden recibir el lenguaje JavaScript. Un evento es, por ejemplo, los que puede realizar un usuario, como podemos ver acá, hacer un clic en el mouse. Y ese evento JavaScript lo define con la palabra reservada onClick. Y así un conjunto de eventos como doble clic o que el mouse se presione hacia abajo, cuando el mouse pasa por encima de un objeto, mouse over, o mouse out, cuando el mouse abandona un objeto. Y ustedes pueden encontrar un conjunto extenso de eventos, ¿no? Todos estos van a poder ser gatilladores
de una llamada, por ejemplo, a una función. Cuando yo diga onClick, si hago clic en un objeto, llame una función que haga algo. También es importante introducir el concepto de objetos y para ello JavaScript define, HTML define en un documento un modelo de objetos donde cada uno de los elementos que componen un sitio web pueden ser considerados como objetos. Por ejemplo, una página web como la que se ve acá con una imagen y un párrafo estaría compuesta por dos objetos, la imagen y el párrafo. El código fuente de esa página podría ser el siguiente, esta imagen, y a continuación el párrafo que está bajo la imagen. Entonces yo podría con JavaScript manipular estos dos objetos. Por ejemplo, podría cambiar el tamaño de esta imagen, podría desplazar la imagen, podría ponerle un fondo a la imagen, etc. Lo mismo podría hacer cambios en el párrafo. Podría, por ejemplo, cambiar el color del texto, podría incluso cambiar el contenido del párrafo, que ya no sea este párrafo, sino que sea otro contenido. Para acceder a un objeto hay varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es acceder a través de su ID, que es el que identifica al objeto. Por ejemplo, el párrafo tiene como ID mi párrafo, ¿ya? Y la imagen tiene como ID mi foto 1. Entonces, yo podría decir document.getElementById, es decir, acceder al elemento por su ID, y mi foto, con eso, con JavaScript, estoy accediendo a la foto. Y aquí ya estoy haciendo una modificación durante la ejecución al ancho de la foto. Entonces yo digo, esta es mi foto, ese es el objeto, mi foto, y voy a cambiar la propiedad ancho width y le voy a poner valor 150. Y esta imagen, que inicialmente estaba en un ancho de 100, van a ver que va a cambiar su ancho a 150. Un ejemplo con el párrafo sería el que está aquí abajo. Yo accedo al párrafo con getElementById y el nombre que le di a su ID, que en este caso es mi párrafo 1, y con la propiedad innerHTML, que es una propiedad que accede al contenido de un objeto. Por ejemplo, en este caso, el contenido es este lorem ipsum, sería el contenido del párrafo. Ese contenido va a ser reemplazado por el que aquí aparece, este otro texto. ¿Sí? Sería una forma entonces de acceder a los objetos y modificar algunas de sus propiedades. Vamos a ver un ejemplo en acción. Entonces, en este ejemplo vamos a ver el uso de la propiedad innerHTML. Para ello construí esta página que en su contenido, en su cuerpo, tiene tres etiquetas de cabecera, H4, con los países Chile, Perú, Argentina. Y acá abajo un texto más grande en H2 que dice viva y está con punto. Entonces, la idea es que si el usuario, por ejemplo, pasa el mouse por encima de Chile, acá abajo el inner HTML de este span se actualice y va a decir viva Chile. Y en el caso que pase por Perú y Argentina, iría cambiando el nombre del saludo acá. Entonces, para ello vamos a construir primero una función, y esta función lo que le vamos a poner por nombre es cambia nombre, porque cambia el nombre del país. Vamos a hacer que esta función reciba como parámetro el país que va a mostrar.
tenemos los paréntesis. Entonces, para acceder a este objeto, que es el que yo voy a cambiar el nombre, accedo por document.getElement by ID. Aquí es necesario mantener mayúsculas y minúsculas, ¿eh? La E mayúscula, la B mayúscula y la I mayúscula. Y el nombre del ID, que está aquí abajo, sería nom. Ese es el objeto. Una forma que se utiliza para manipular esto de manera más fácil, más ágil, es como definir una variable, por ejemplo, que X sea mi objeto. Por tanto, yo voy a cambiar la propiedad inner HTML del objeto X. Va a ser igual a país, que sería el parámetro que va a recibir acá. Entonces, ¿cómo llamamos a la función? Bueno, lo que queremos es que cuando el mouse pase por encima de este objeto, llame a la función. Entonces, usamos el evento onMouseOver y hacemos el llamado a la función, entre comillas, cambia nombre y le pasamos el parámetro. El parámetro es una cadena, en este caso el país sería Chile. Es importante que usen la comilla simple, ya que para la función estamos utilizando la comilla doble. No nos generaría un error si es que usamos comilla doble aquí adentro también. Repetimos esto mismo acá para Perú. Perdón, aquí. Y repetimos lo mismo para Argentina y le pasamos el parámetro. Entonces, lo que tenemos acá finalmente es tres objetos con el evento onMouseOver, y al pasar el mouse por cada uno de ellos va a llamar a la función y le va a pasar el parámetro correspondiente, y ese parámetro, por ejemplo, Chile, va a ser recibido acá por país, y este contenido, la variable país o el parámetro país, va a modificar el inner HTML del objeto X que corresponde al objeto que es este spam que está aquí abajo. Veamos cómo funciona esto. Aquí tengo la página, la vamos a recargar. Entonces tengo los tres países y el mouse, al pasar por encima de Chile, por encima de Perú y por encima de Argentina, va a cambiar dependiendo de cómo se gatille el evento onMouseOver.